¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Friday Night Mics. Esta semana un invitado muy especial, mi papá. Pa, ¿cómo estás? Por favor, preséntate. Hola Jo, buenas noches. Pues aquí muy contento de poder ser parte de estos episodios que realizas en podcast. Muy contento y muy entusiasmado, sobre todo cuando me planteaste la posibilidad de hacer este podcast y que estábamos seleccionando los temas. Pues bueno, me vinieron muchos recuerdos a la mente y es lo que estaremos tratando de compartir aquí con la audiencia para todas las personas que escuchen el podcast y pues bueno, tratar de mostrar en la medida de lo posible pues cómo era la NFL en tiempos pasados. Ya tú nos indicarás los temas de los que vamos a estar hablando, pero bueno, pues para tratar de mantener el interés con todo el público. Claro que sí, hablas mucho de los recuerdos, lo que viviste cuando estabas más pequeño, creciendo, y pues de eso se va a tratar el episodio de hoy. Como vieron en el título, vamos a hablar de cómo ha evolucionado la NFL en el aspecto del juego, de los jugadores y pues de cómo se vive en nuestro país, aquí en México. Y vamos a empezar. El primer tema del que queremos hablar es cómo era la NFL en los 70s, 80s, 90s, cuál era el panorama de la liga. Y pues creo que lo primero que se nos salta a la mente son las reglas y el estilo de juego. ¿Tú cómo lo recuerdas en ese aspecto? Bueno, yo empecé a ver fútbol americano de la NFL justo en 1980. Sin embargo, creo que es importante recalcar o recordar que mucha de la afición de México por la NFL inició en los 70s con las transmisiones que llegaban, las pocas transmisiones de los partidos que llegaban por teleabierta. Recordemos que antes, en aquellas épocas, pues no había televisión de paga, ¿no? Entonces, pues prácticamente todo era teleabierta. Llegaban algunos partidos solamente a transmitirse por Canal 5 de Televisa y por Canal 13, algunos que era el Canal 13, así se llamaba antes de ser TV Azteca. Sin embargo, también déjame hacer mención de que la afición en México por el fútbol americano pues data desde los 50s y 60s, en donde el gusto por el fútbol americano era más por los equipos locales universitarios, ¿no? Muestra de ello es el clásico Pumas Poli, que despertaba pues muchísima pasión, generaba mucha afición y pues bueno, fueron unos partidazos en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria y también en las instalaciones del Politécnico, ¿no? Entonces yo creo que eso influyó muchísimo en el gusto de la gente de cuando empezaron a transmitirse ya los partidos de la NFL aquí en México. Y en los 70s básicamente se transmitían partidos de los Acereros de Pittsburgh y de los Vaqueros de Dallas. Y de ahí viene gran parte de la numerosa afición que tienen estos dos equipos hoy en día. Tú sabes perfectamente que los Acereros es el equipo que más afición tiene aquí en México, seguido también de los Vaqueros, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que ya las personas de 40 para arriba forman parte o gran parte de la masa de afición por estos dos equipos. Ya después, conforme pasan los años, los 80s, los 90s, que empieza a haber más difusión y empiezan a haber equipos ganadores como San Francisco, como Patriotas, como Broncos, pues van haciendo también su afición aquí en México, dadas las buenas actuaciones en Super Bowls inclusive, ¿no? Y pues grandes leyendas como Dan Marino, que influye en que México tenga gran afición, en México se tenga gran afición por los Delfines de Miami, ¿no? Y pues bueno, el juego en sí, pues de entrada, pues era más rudo, ¿no? Las reglas
no eran tan estrictas como son ahora en cuanto a la protección de los jugadores, ¿no? Se permitían más golpes, golpes rudos, y de hecho esto lleva a que pues antes los jugadores no tenían carreras tan longevas como las de hoy, y pues bueno, incluso tenemos temas muy críticos como los golpes, las concusiones, las conmociones que antes se tenían y que provocaban retiros a edades tempranas, tales como, bueno, Joe Montana se retiró pues con una lesión en la espalda. Troy Aikman en los 90 tuvo que retirarse muy joven debido a las lesiones que le habían provocado pues los golpes que les daban los defensivos y que no eran sancionados tan severamente como hoy, ¿no? Pues es básicamente en cuanto a los golpes, en cuanto a la rudeza, pues los defensivos eran muy temidos, ¿no? Como Lawrence Taylor, como Ronnie Lott, safety de San Francisco. Eran jugadores pues muy conocidos por su agresividad, por su combatividad y su pasión y fiereza a la hora de jugar. Sí, eso lo dice, justo eso iba que hoy en día mucha gente lo dice como queja que probablemente los quarterbacks ahora sean mucho más protegidos por las reglas que antes, y como dices eso provoca que los jugadores tengan carreras mucho más largas. Pues vamos a Tom Brady, ya va empezando su segunda década en la liga, entonces eso no se veía antes, y el tema de las conmociones, los golpes a la cabeza ha sido algo muy en lo que la NFL ha puesto mucho énfasis esta última década, y es algo que no se escuchaba antes. Como si han visto la película de Concussion por Will Smith, nadie tenía idea de lo que le pasaba a los jugadores por recibir tantos golpes en la cabeza, y es una diferencia muy grande en el juego de antes con el de ahora. Y como dices, las lesiones, los golpes más fuertes hacia los quarterbacks, hacia cualquier posición, los golpes eran más fuertes y provocaban el retiro prematuro de muchas estrellas de la liga. Y lo que dice de las aficiones tiene mucho sentido. Creo que es una diferencia muy importante entre la afición del NFL en Estados Unidos y en México, porque la gente en Estados Unidos le va a los equipos porque son originarios de esa ciudad, porque sus papás nacieron ahí, y aquí en México muchos de nosotros le vamos a nuestros equipos porque los vimos ganar, porque son equipos ganadores, y como dices, eso hace que gran parte de las personas de tu edad le vayan a los Steelers, a los Vaqueros, porque vieron a esos equipos ganar los Super Bowls en su época. Sí, y bueno, jugadores que son leyendas como Terry Bradshaw, Franco Harris, eh, John Stallworth por parte de los acereros de Pittsburgh. Y bueno, pues no por nada los apodaban la cortina de acero, ¿no? Jugadores bravísimos realmente que pues daban hasta miedo, ¿no? En entrevistas a jugadores de la NFL de aquella época, pues dicen que intimidaban esas defensas, ¿no? O las abejas asesinas, así les apodaron a los Delfines de Miami también en alguna época, en los 80s. También ya se distinguían por esa fiereza. Y bueno, pues los Vaqueros de Dallas, que pues yo creo que merecen una mención especial porque son un equipo especial en ese sentido. Es muy polémico, son queridos por muchos, odiados por otros, por toda el aparato publicitario y mercadológico que rodea a este equipo, ¿no? Comenzando pues también por su equipo de porristas, que se hicieron también muy famosas desde los 70s, el clásico vestuario que usan con su chaleco blanco, sus shorts blancos, sus botas y su blusa azul, ¿no? Entonces todo lo que rodea, toda la parafernalia que rodea a este equipo, como te digo, hace que sea querido y que sea odiado, ¿no? Y bueno, sobre todo muy ganador en los 70s. Los Steelers en los 70s y en Dallas los 90s. en los 90s, ¿no? Aunque bueno, eran unos verdaderos partidazos en los 80s.
con San Francisco, justamente, ¿no? Y con Danny White, que también se convirtió en un quarterback pues un poco desafortunado y no gozaba de buena suerte. Jugó 3 finales de conferencia y las 3 las perdió. Pues un Rodgers del siglo pasado. Podríamos decir que sí, ¿no? Y eso hace que Danny White sea uno de los quarterbacks, pues digamos, menos recordados por la afición de los Vaqueros, ¿no? Y otro aspecto también importante de los Vaqueros es de que tenían al pateador con el jersey número 1, llamado Rafael Septien, mexicano, y que eso hacía también que muchos aficionados vieran a los Vaqueros, ¿no? Porque seguían a Rafael Septien, que por cierto era buen pateador, tenía un buen porcentaje de convertir goles de campo y puntos extras. Y déjame decirte que después, ya después de retirado, pues tuvo algunos problemas con la ley, desafortunadamente. Y bueno, ahí se perdió la carrera de Rafael Septien. Ya después, en los 80s, 90s, tuvimos a Raúl Alegre. Raúl Alegre, con, ¿no?, los Gigantes. Y ganando Super Bowls también, ¿no? Y siendo pieza clave en esos Gigantes que también eran pues muy poderosos. Déjame decirte que, bueno, así como mencionaste ya que en los 70s Pittsburgh fue el equipo de la década, en los 80s la Conferencia Nacional arrasó en los Super Bowls arrasó a la liga, a la Conferencia Americana, ¿no? Era un tiro ahí entre Dallas, entre Washington, entre Nueva York y pues sobre todo San Francisco, ¿no? Eran los equipos más ganadores, borraban a la Conferencia Americana en los Super Bowls. Y pues bueno, esto ya vino a darle vuelta el equipo de los Patriotas ya en este siglo, ¿no? Sí. Y pues bueno, eso hacía muy, muy, muy interesante a la liga, que incluso también, déjame decirte que el acomodo en las conferencias era diferente, ¿no? Había equipos que jugaban que hoy ya no están, algunos desaparecieron, otros se convirtieron en los que conocemos hoy en día. Y antes de que sigas con la imagen de la liga, que también lo tengo aquí, creo que la dominancia de la Conferencia Nacional tiene una razón, porque antes de 1970 la NFL solamente tenía 16 equipos, entonces los 70s, 80s e inclusive los 90s todavía eran una etapa de expansión de la NFL para abrir más mercados, que más equipos entraran. Hasta 1970 fue cuando se fusionó la NFL con la AFL y ya la liga se convirtió de 16 a 26 equipos. Y pues entonces los Super Bowls de los 70s, 80s, incluso los pocos que hubo en los 60s, por alguna razón, por esa razón, los equipos de la Nacional arrasaban, porque los equipos de la Americana eran equipos nuevos y en la Nacional tenías a Green Bay y a Chicago, que son equipos que existían desde 1920, contra unos Patriotas que tenían 10 años, 15 años de existencia. Y sí, como bien dices, quedamos que en 1970 había 26 equipos y pues tuviste toda la expansión, todos los movimientos que hubo para que hoy tengamos 32 equipos, 2 conferencias de 16 equipos cada una. Correcto, y hemos visto, bueno, ya me tocó a mí por el año en que nací y la época en la que me tocó empezar a ver el fútbol americano, pues cambios muy significativos en la liga, ¿no? Y aquí me gustaría ya empezar a hablarte un poco de lo que me tocó vivir, sobre todo empezando la década de los 80s, en la cual pasamos de los 70s en que era Pittsburgh o Dallas, ¿no? Eran los dos equipos a los que les podías ir prácticamente por las transmisiones que había. Empezó ya una mayor difusión en televisión pues en general de toda la liga, ¿no? Recuerdo muy bien que
se pasaban el domingo el juego un juego de las 12 del día y el juego de las 3:30. Dallas jugaba mucho los domingos a las 3:30 como local en el Texas Stadium, y pues ese partido lo pasaban casi siempre. No pasaban tanto el domingo por la noche. Ya era un partido que ya no se transmitía. Y el que sí empezaron a pasar también mucho, y de hecho se convirtió en una costumbre aquí en México, fue el famosísimo Monday Night. Se pasaba el lunes por la noche, lo tenía Televisa, y tenía una particularidad: lo pasaban diferido por Canal 4. Entonces era un partido que lo empezábamos a ver en tele por ahí de las 9 o 10 de la noche, hora de México. Y terminaba a las 12:01. 12:01, ¿no? Entonces, bueno, yo como pequeño, pues no me dejaban quedarme a ver todo el partido. Generalmente me quedaba siempre en el medio tiempo. Y déjame decirte y contarles que tengo muy presente, era un lunes por la noche, cuando jugaba, si no me equivoco, era Miami contra Patriotas, el lunes 8 de diciembre de 1980, cuando aquí en México, en este partido, durante la transmisión de este partido, es que se da a conocer la noticia del asesinato de John Lennon, que el gran líder y vocalista de los Beatles, la banda inglesa de rock pop. Y fue así como México recibió la noticia de la muerte de John Lennon. Transmitían los partidos Antonio de Valdés, que empezaba en aquellos tiempos, era un jovencito, y transmitía junto a otros comentaristas. El maestro era Fernando von Rossum, que era como hoy el Toño de Valdés, y Jorge Berry, un comentarista deportivo también muy famoso de aquellas épocas, que después daba noticias, ya no solo deportivas, y hoy pues es un analista que sale en diferentes medios. Pero bueno, es un dato curioso que también se me hizo importante o interesante mencionarlo, ¿no? Pero esos eran los famosísimos Monday Nights, que acababan 12 de la noche, 1 de la mañana, sus transmisiones aquí en México. Sí, eso de las transmisiones en México está súper interesante y es una parte muy importante de la evolución de la NFL y de cómo ha traído más afición mexicana pues al deporte, porque como dices, cuando tú los veías, el domingo pasaban el de las 12, uno de las 12, uno de las 3:30 y hasta el lunes por la noche. Correcto. Hoy tenemos el jueves por la noche, pasan 3 partidos de las 12, pasan 3 o 4 partidos de las 3:30, el domingo por la noche, el lunes por la noche, en varios canales, el 9, Fox Sports, ESPN, NFL Network inclusive, y tenemos también la herramienta del Game Pass, lo que ahora sí que parecía imposible en tu época, tener todos los partidos y en vivo. Y eso también me pareció muy interesante que dices lo de la transmisión diferida del Monday Night, porque en ese entonces, aunque lo hubieras diferido, podía tener cierta emoción porque no te enterabas del resultado. Hoy, si pasaran los partidos diferidos, ahora sí que ya para qué lo ves, porque simplemente te metes a Instagram, a Google para ver ahora sí que el marcador en vivo, y ahora sí que para qué te echas la repetición completa del partido que ya sabes cómo termina. Sí, te llegan alertas por todos lados, ¿no? Dependiendo de las apps que tengas instaladas en tu teléfono, o simplemente te llega un WhatsApp de un amigo y empiezan a comentar del partido. Entonces, sí, y antes tenía mucha emoción hasta verlo diferido, ¿no? Porque no tenías ningún otro medio para poder enterarte, ¿no? Sí, hoy impensable ver partidos de la NFL diferidos, porque ahora sí que ya sabes que termina gracias a Instagram, Twitter, Google, inclusive si juegan fantasy, ahí tienen los marcadores de todos los partidos, y pues eso ha ayudado muchísimo a jalar aficionados mexicanos, ver los partidos en vivo y de
muchísimos más equipos, no solamente los mismos tres. Aunque siempre siguen pasando Steelers, Dallas y Patriotas, sí hay partidos que ya pasan de Jacksonville contra Jets, Houston contra Seattle, entonces ya hay mucha variedad de partidos por poder ver en la televisión aquí en México. Sin duda, sin duda. Y bueno, a mí me gustaría en este momento pasar a comentarte pues cosas muy curiosas de cómo la niñez, como los niños de mi edad y los jóvenes un poquito más grandes, empezábamos a vivir esa emoción de la NFL. Fíjate que en el caso particular no había tanto seguimiento al fútbol americano nacional, ¿no? Uh-huh. Vamos, tú sabías que existían equipos como los Pumas de la UNAM, Los dos del Poli, los Poli, que Águilas y son águilas y Potros. burros, Burros. los burros, y sabías que estaba la liga de la ONEFA, ¿no? En donde Sí. estaban ya universidades privadas, básicamente dominadas por los techs, ¿no? Sin embargo, no había tanta difusión o no había tanto seguimiento. Nosotros nos empezamos a conectar o a enganchar con la NFL porque además de la transmisión de los partidos, empezó una fiebre en la cual llegaron a México varias acciones. Una de las más significativas, creo yo, y muy emocionantes que eran para nosotros, existía una tienda de helados, la Danesa 33. Ustedes, chicos que escuchan el podcast, pregunten a sus papás y seguramente todos los papás de ustedes comieron alguna vez un helado en esta cadena de helados Danesa 33, que posteriormente desapareció. Pero esta heladería o esta marca de helados sacó una magnífica promoción que causó, bueno, furor máximo, que consistía en servir los helados en cascos mini cascos de plástico, y eran los cascos de la NFL, de los equipos de la NFL. Te vendían los adhesivos con los logos de los cascos para que tú los pegaras en tu casa una vez que hubieras lavado el casco donde comías el helado, ¿no? Entonces, pues un auténtico furor. Si es que llegabas a coleccionar los 28 cascos, pues bueno, en ese entonces se consideraba que tenías un tesoro, ¿no? Pues yo me acuerdo que íbamos seguido a los helados por los cascos. La verdad es que creo que no llegué a juntar los 28, pero sí tuve algunos, y ahora que te mencionaba que recordaba, me hiciste recordar muchas cosas de las vivencias con relación a la NFL. Pues la verdad es que no me acuerdo qué le pasó o qué le hice a mis cascos de la NFL. Pero fíjate, ahorita que te comentaba que veía yo un poco de la transmisión de los juegos de lunes por la noche, me acuerdo perfecto que mi papá, veía los juegos con mi papá, y si tenía los cascos de los equipos que jugaban el lunes por la noche, me dejaba encima de la televisión el casco del equipo que había ganado, para que yo al despertar el martes al otro día supiera qué equipo había ganado, ¿no? Entonces, por ejemplo, si jugaba Dallas contra Minnesota y tenía yo los dos cascos, ya me iba yo a dormir al medio tiempo y mi papá me dejaba el casco encima de la televisión del equipo que había ganado, ¿no? Pues muy, muy, muy curioso, pero bueno, pues me despertaba yo, iba a la televisión y ya veía quién había ganado, ¿no? Entonces, esa promoción de los cascos fue un boom. Aquí en México todo el mundo nos peleábamos por ir a los Danesa 33 a comprar nuestros cascos. Comenzó también en los 70s en Estados Unidos, después se llegó la costumbre aquí en México a finales de los 70s, principios de los 80s, los famosos álbums, los álbums de la NFL, en el cual pues te salían, las estampas eran
no tenían nada que ver con las de los álbums hoy, por ejemplo, del Mundial, de Panini y todo esto, que son adhesivos muy delgaditos. No, antes eran unas tarjetas grandes, muy gruesas, y que las tenías que pegar con resistol, todo eso, pegamento, sí. en el álbum, ¿no? Y venían en chicles. Venía un sobre con un chicle enorme en forma de tableta, y adentro venía el sobrecito con las estampas. Fueron también era una actividad muy seguida, muy practicada. Imagínate tener la estampa, cuando te salía la estampa, por ejemplo, de O.J. Simpson, o de Marcus Allen, y aparte tenía datos biográficos, ¿no? La tarjeta, o sea, porque venía el rostro, la imagen, y abajo decía: O.J. Simpson nació en tal pueblo, en tal fecha, pesa tanto, juega para tal equipo, etcétera, ¿no? Entonces ahí empezabas a conocer también datos estadísticos que te permitían, pues, conocer mejor al jugador, ¿no? Y evidentemente, pues, que cuando lograbas llenar un álbum, pues también se consideraba todo un tesoro, ¿no? Y desde entonces también había el intercambio famoso de estampas o de tarjetas, porque no eran estampas, realmente eran tarjetas con los rostros pues, de las estrellas de aquellos tiempos, ¿no? Yo me acuerdo que pues había jugadores ya de mucha fama, muy buenos jugadores. Podemos empezar a citar, por ejemplo, a Earl Campbell, de los desaparecidos Petroleros de Houston, Eric Dickerson, corredor de los Rams. ¿Sabes qué? Salían muchos. Raiders fue un equipo que también, a raíz de sus apariciones en los Super Bowls de los inicios de los 80s, fue un equipo que empezó a tener 11, mucha 15 afición. y 18, los de los Raiders. Correcto, entonces empezaron a tener mucha afición aquí en México. Y me acuerdo, por ejemplo, de una estampa que yo tuve de me parece que era un tackle o un liniero, Laila Alzado. Un tipo, imagínate, un Raider fornido, grandote, con una super mega barba, pues imponía, ¿no? Se ponía un paliacate en la cabeza para jugar. Entonces el cuate realmente intimidaba, ¿no? Entonces, pues cosas así, personajes que recuerdas a través del tiempo, pues gracias a esas tarjetas. Y déjame contarte rápidamente que también empezó una moda en cuanto a... Antes nosotros en la primaria nos dejaban forrar nuestros cuadernos y nuestros libros, pero no era nada más ponerle plástico y ya con eso, no, tenías que forrarlos con un papel del que tú quisieras para, pues, protegerlos un poquito más, ¿no? Y sucedió que empezó el furor de que en las papelerías vendían el papel de envoltura para regalos. Traía los cascos de todos los equipos de la NFL, y empezó esa costumbre de forrar los libros y los cuadernos con esos papeles. Y pues todo el mundo trataba de presumirlos y de usarlos y de mostrar los cuadernos que habías forrado, porque te tardabas todo un domingo forrando, pues, todos tus cuadernos y tus libros para el nuevo ciclo escolar. Y pues yo, que me acuerde, pues yo creo que habré forrado mis cuadernos y libros con papeles de la NFL, no sé, para cuarto, quinto y sexto de primaria, ¿no? Te digo que causó mucho furor, y muchos niños de esa época hacíamos lo mismo, ¿no? Entonces, pues bueno, la cuestión de los cascos en los helados, la cuestión de los álbumes, la cuestión de forrar con papel de la NFL, eran actividades muy marcadas, ¿no? Y obviamente todo el mundo le pedía en sus cartas a Santa Claus, en sus cartas a los Reyes Magos, pues un balón de fútbol americano, ¿no? Yo en lo particular recuerdo un par de ocasiones que llegó a mi casa para Navidad, pues un balón Voigt y un balón Wilson de fútbol americano. No, bueno, pues para mí era también pues un regalazo, ¿no? Y pues era salir con los vecinos y a jugar todo el día, pues fútbol americano.
Y bueno, pues esto se fue extendiendo, de ahí pues que la NFL tenga tanta afición, porque ya en los ochentas se desarrolló demasiado. Casi todos los niños hablábamos de fútbol americano. Y fue cuando apareció en escena, tuvimos en la década de los ochentas, pues ya pasando quizá a otro tema, hubo unos partidazos de Super Bowls, ¿no? Sin embargo, ahí fue cuando San Francisco comenzó a tener muchísima afición, sobre todo pues por ese equipazo en los cuales estaba Joe Montana, Jerry Rice, Roger Craig, Ronnie Lott, etcétera, ¿no? Entonces ahí San Francisco despegó, se fue a los cuernos de la luna y todo el mundo empezó a seguir, o mucha gente empezó a seguir a San Francisco, a los Gigantes de Nueva York, de Phil Simms, y el grandísimo Lawrence Taylor. Déjame comentarte algo, se me estaba pasando comentarte que también fue en uno de los juegos de lunes por la noche que se vio en vivo, bueno, no en vivo, sino en el desarrollo del juego, aquí en México, se vio la tremenda lesión que Lawrence Taylor le provocó a Joe Theismann, el mariscal de campo de los Washington Redskins, y que bueno, aquí en México pues también causó mucha conmoción, porque muy poquitas veces se habían visto lesiones de ese grado en la televisión, ¿no? Fue una fractura expuesta de tibia y peroné. Incluso esa acción sale al inicio de la película de Sueño Posible, con Sandra Bullock. Pero bueno, aquí en México todo el mundo comentábamos esa acción en la cual Joe Theismann salió fracturado de la tibia y el peroné en un lunes por la noche a manos del tremendísimo Lawrence Taylor, ¿no? Sí, y pues ahora sí que podemos decir que nuestra generación tuvo esa misma experiencia con la lesión de Alex Smith de hace 3 años, y lo curioso de las dos lesiones es que tienen muchísimas coincidencias. Joe Theismann, quarterback de los Redskins; Alex Smith, quarterback de los Redskins. La lesión fue la misma, fractura de tibia, peroné, ahora sí que la pierna destrozada. Me parece que también fue en la misma yarda del estadio, el FedEx Field. La verdad no sé cómo se llamaba antes el estadio de los Redskins. ¿Tú te acuerdas? Sí, era el famosísimo Robert F. Kennedy, el RFK que le decían. Y pues bueno, ahí fue la famosa lesión. Sí, también en casa de los Redskins, en este caso fue en el FedEx Field, como les digo, en la misma yarda. Lawrence Taylor había ganado 3 veces el premio de jugador defensivo del año. J.J. Watt, que fue quien hizo la tacleada a Alex Smith para, ahora sí que resultó en la lesión, también había ganado 3 veces el jugador defensivo del año. Entonces creo que es una coincidencia muy, ahora sí que increíble, que ahora sí que el mismo equipo, la misma posición, la misma yarda, el mismo estadio, el jugador ahora sí que se las provocó accidentalmente, compartían las mismas características, y pues ahora sí que entre las muchas diferencias que podemos ver en el fútbol americano del antes y después, también hay muchísimas similitudes. Sin duda, ¿no? Y bueno, por la misma amplitud de la difusión que hoy se tiene, ¿no? Con tantas opciones, teleabierta, tele de paga y demás, y con tantos juegos que se transmiten, pues evidentemente hoy se ven muchas más lesiones de las que se veían antes, ¿no? Te digo, esa de Joe Theismann en particular causó mucha conmoción. Muy pocas veces se había visto una lesión así televisada, quizá un poco comparadas con algunas cornadas, ¿no? A los toreros, porque los toros es un evento que siempre se ha televisado y difundido mucho aquí en México. Entonces llegabas a ver cornadas, ¿no? A toreros y demás, pero en fracturas en jugadores de fútbol americano o de fútbol soccer se veían mucho menos que hoy, ¿no? Te digo, derivado de tanta difusión de estos deportes. Sí, también hablando de, ahora sí que las coincidencias en la NFL antes y la de hoy, ahora sí que tu generación tuvo de mexicanos
a Raúl Alegre jugando en la liga, y tal vez eso mismo puede ser Isaac Alarcón y Alfredo Gutiérrez para mi generación, para los que empiezan a ver la NFL. Y creo que jugadores internacionales de México, de Alemania, Japón, Brasil, hay incluso de jugadores africanos que están en la NFL ahora, va a abrir la posibilidad de que la NFL se expanda muchísimo más, no solo en nuestro país, sino que en todo el mundo. Y creo que esa es una estrategia que está teniendo la NFL para darse a conocer ahora sí que en todo el mundo, porque la NFL ahora sí que se ve por muchas personas como una liga local. Así es, ¿no? Estas difusiones que se hacen de los Juegos de Londres, El de la eh, Ciudad de México. la Ciudad de México y demás que pues han servido, que también le sirven a la NFL pues para llegarse un poco de más recursos, pero evidentemente de más afición, ¿no? Que es lo que tratan de hacer con estas expansiones. Y pues bueno, también recordar que en los ochentas, creo que fue a fines de los ochentas, si estoy equivocado, puede ser que también a principios de los noventas, surgió una vez un problema de huelga, de huelga Sí, en la sí, sí, NFL, sí. y que recurrieron para no parar la liga, pues la NFL decidió reclutar a jugadores que jugaban en otras ligas, incluso se trajeron jugadores de Canadá, y me acuerdo muy bien que esa fue llamada la temporada de los esquiroles. ¿Qué quiere decir los esquiroles? Pues estos jugadores que fueron contratados por la NFL de manera emergente para venir a jugar a la NFL y evitar el paro de la liga que hubiera resultado pues, en pérdidas millonarias, ¿no? Para la misma liga. Y pues bueno, de ahí creo que recuerdo salió un jugador, Doug Flutie, un mariscal de Ujú. campo, que jugó pues no solamente en la NFL, jugó en la Liga de Canadá y en algunas otras ligas, ¿no? Pero de ahí salieron también talentos interesantes, pero ya también hubo problemas de huelga y de paros de jugadores en la NFL. Sí, esa que hablas me parece que fue unos años después de que el calendario se expandió a 16 juegos. Me parece que hubo dos parones de la liga. El que dices, pues no fue tanto porque lograron contratar jugadores, y me parece que se jugaron 14 partidos de los 16 que habitualmente eran, pero otra sí estuvo, ahora sí que más cañona, porque se jugaron, me parece que nada más 6 o 8 partidos. Y pues sí, creo que ahorita en nuestra, ahora sí que para mi generación no hemos visto eso, y porque ahora la liga me parece que es un poco más flexible. Hemos visto que ha habido varias protestas dentro de los jugadores. La que causó conmoción fue la de Colin Kaepernick arrodillándose en el himno de Estados Unidos, pero creo que la liga también ha apoyado más a los jugadores en, ahora sí que, porque los jugadores saben que tienen una plataforma increíble y con un gran alcance, y también quieren no solo jugar fútbol americano, sino que puede sonar medio cursi, pero hacer un mundo mejor de, ahora sí que desde la plataforma que ellos tienen. Se abrió la asociación de jugadores, y me parece que es algo que no se veía antes. Sí, no, bueno, pues la verdad es de que nos ha tocado ver en diferentes épocas a grandes jugadores de fútbol americano, ¿no? Tú debes de haber ya también leído y estudiado un poco acerca pues de los precursores, ¿no? De este deporte, de las estrellas que se empezaron a ver en los 50, en los 60, los primeros Super Bowls, que ya no nos ya en lo personal ya no me tocó verlos, te digo, pero pues bueno, siempre esta década, la década de los 80 pues trajo pues, grandes leyendas, grandes jugadores como Joe Montana, como Dan Marino, como Walter John Payton. Elway, Walter Payton y muchos otros, Tony Dorsett, el corredor de los Vaqueros, eh, pues también recordamos grandes partidos de Super Bowl en los ochentas. Tuvimos el soñado San Francisco contra Miami, Joe Montana contra Dan Marino,
y pues bueno, que finalmente se llevó en el año de 1985 Joe Montana, ¿no? Dan Marino, gran jugador, gran mariscal de campo, que de los que las leyendas que se han retirado sin haber ganado un Super Bowl, ¿no? En esa década de los 80s, déjame comentarte rápidamente, en 1986 se llevó a cabo el Super Bowl entre los Osos de Chicago y los Patriotas de Nueva Inglaterra, que todavía tenían su casco con un patriota como centrando un balón, ¿no? Con un diseño pues ya bastante antiguo. Y también fue todo un motivo de, no de morbo, pero fue muy seguido. Ese equipo de Chicago en particular solo fue un año de gloria. Sí, probablemente la mejor defensa de toda la historia, la de los Sin Osos duda. del 85, y Sí. solamente una temporada la pudieron aprovechar con ahora sí que el refrigerador Perry, ¿no? A eso iba a platicarte, ¿no? Causó mucha conmoción ese equipo de los Osos de Chicago. En un año logró tener también mucha afición, muchos seguidores. Estábamos al pendiente de qué pasaba y lograron culminar esa gran temporada ganando el Super Bowl. Pero por paliza. Sí, claro. Y por ahí sí tienen oportunidad de revisar los videos del jugador William el refrigerador Perry, que era un liniero que fue en una jugada del partido fue habilitado como corredor Y anotó. y anota con ese descomunal cuerpo, ¿no? No había quien lo parara. Fue una corrida como de 2-3 De 2 yardas. yardas, sí, lo he visto. Y bueno, esa fue la jugada del partido, ¿no? Y sin embargo, ese año, ese Super Bowl, fue muy bien aprovechado por los Osos. Que Jim McMahon, por ejemplo, que fue el quarterback ganador, el mariscal de campo ganador de ese Super Bowl, considerado por muchos pues, un quarterback medianito, ¿no? De los peores, Sí. ahora sí que de los peores quarterbacks que han ganado un Super Bowl. Correcto, pero sin embargo el tipo se plantó bien, ganó el partido, fue también como la culminación de la gran carrera de Walter Payton, en el cual pues ya culminó su sueño de ser el triunfador. Y que bueno, pues como todos ustedes deben de saber, pues posteriormente, pues lamentablemente falleció a causa de una enfermedad, ¿no? El que por muchos años fue el líder corredor de todos los tiempos, que después lo desbancó Emmitt Smith en los 90s, ¿no? Con ese gran equipo que tenían los Vaqueros de Dallas, que se aventaban también unos partidazos contra los 49 de Steve Young y compañía. Pero bueno, pues Dallas nada más ni nada menos salió ganador 3 veces del Super Bowl en esa década, ¿no? Entonces, grandes jugadores que se recuerdan de esos años 80, te puedo decir, la lista aquí nos podríamos pasar horas y horas hablando de ellos, ¿no? Marcus Allen, un corredor de Prosapia, gran corredor de los Raiders. Ya habíamos mencionado a Earl Campbell, a Eric Dickerson, Barry Sanders llegó después, pero bueno, pues también una super leyenda. Y jugadores de élite como pues, Steve Largent de los Seahawks, Jerry Rice de los 49, en la parte de los receptores, Art Monk, un también receptor pues inolvidable, ¿no? Si hablamos también de tackles como Tony Muñoz, tenemos también pues, jugadores a John Hanna, ¿qué te puedo decir? Pues muchísimos, Mike Webster, un centro, Dan Fouts, quarterback de los Cargadores de San Diego, el famoso montañés con esa barba impresionante que ya hoy usan muchos jugadores, ¿no? De corredores, pues Roger Craig, John Riggins, Tony Dorsett, y pues muchos otros. Y asimismo, así como estamos recordando a grandes jugadores, pues qué decir también de los coaches que había en la década de los 80s, como pues Chuck Noll, el gran Tom Landry, que todavía dirigió en esa década, Tom Flores, ¿no? que recientemente
Sí, la semana pasada inducido al Salón de la Fama. Es correcto, ¿no? Y pues bueno, mil jugadores de los que podemos hablar, Lawrence Taylor, Ronnie Lott, impresionantes que dejó la década de los 80s y todavía algo de los 90s, en donde ya también evolucionó el deporte, jugadores pues también mucho más atléticos, mucho más fuertes, mucho más robustos y pues con mucha más especialización en sus posiciones para jugar el fútbol americano. Todavía en los 80s llegas a ver jugadores no tan hábiles como los de hoy, pero bueno, pues eso sí, muy voluntariosos y que se convirtieron en leyendas, ¿no? Sí, qué bueno que mencionas ahora sí que las leyendas del deporte, de la NFL, porque justo una muy pequeña dinámica para cerrar el episodio. Como dijimos, ha cambiado mucho el estilo de juego de la NFL, ha cambiado mucho las reglas, pero ahorita yo te voy a dar a elegir entre 2 jugadores, 2 coaches, uno actual y uno leyenda, Salón de la Fama, y tú me vas a decir respuestas rápidas a quién prefieres o quién se te hace mejor en lo que hace. ¿Listo? Claro que sí. ¿Bill Belichick o Don Shula? Uy. Rápido. Bill Belichick. Muy bien. ¿Tom Brady o Joe Montana? Joe Montana. Ok. ¿Aaron Rodgers o Dan Marino? Dan Marino. Mala respuesta. ¿Derrick Henry o Barry Sanders? Barry Sanders. Ok. ¿Christian McCaffrey o Walter Payton? Walter Payton. Perfecto. ¿Julio Jones o Jerry Rice? Jerry Rice. Sí, sin duda. ¿Davante Adams o Steve Largent? Oh, Steve Largent. Te está yendo con puro retro. ¿Travis Kelce, ala cerrada o Shannon Sharp? Kelce me encanta. Muy bien. ¿Aaron Donald o Lawrence Taylor? Lawrence Taylor. Ok. Yo creo que todavía sí, pero puede cambiar. Y por último, Jalen Ramsey o Deion Sanders. Deion Sanders. Sin duda. Claro. Entonces, hasta aquí termina el episodio. Te fuiste con puro retro menos Belichick y Kelce. Y pues, ahora sí, muchas gracias por compartir tus experiencias, tus anécdotas. Pudimos ver ahora sí que la NFL a lo largo de los años va a seguir evolucionando sin duda. No sabemos si va a seguir creciendo o si se quedan los 32 equipos. Pero ahora sí que muchas gracias por compartirnos. No, pues con mucho gusto, la verdad, muchísimas gracias, Jo, por invitarme. Puede sonar que invitaste hoy a tu invitado más viejito, ¿no? Pero bueno, la verdad es que se me hace muy interesante compartir todo esto. Ojalá y hayamos podido transmitir un poquito de lo que era la NFL, hacer un pequeño viaje por el tiempo, ¿no? Y que pues sea del interés y del agrado de todos ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a ti, muchas gracias a ustedes por escuchar el episodio completo y hasta aquí acabamos. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima.